Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Miren qué dato, en el año 2050 la población mundial de personas que tengan más de 60 años llegará a 2.000 millones. La idea, en paralelo, de que lo más importante era jubilarse cuando llegabas más o menos a esa edad, ya ha cambiado, porque las personas tienen otros intereses vinculares, laborales, de ocio, de vida, de conexión, ¿no? Y hay programas ya en el mundo entero, entre nosotros uno que impulsa todo un equipo que comanda Cecilia López Mendieta de Silvertech, especialista en educación y nuevos aprendizajes, que capacita a mayores de 50 en el uso de tecnología, ¿no? La capacitación no es técnica en exclusiva, sino también emocional, porque las personas necesitamos adaptarnos mejor a este nuevo paradigma que incluye, entre otras cosas, el aprendizaje continuo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa con las personas? Vamos a ver qué pasa en la práctica con Cecilia, para que nos cuente un poco sobre este estudio que están haciendo para, entiendo, el BID. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día. Hola, Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Muy bien acá, arrancando el finde. Se te escucha muy bien, con mucha claridad. Qué bien. Porque acá capaz se escuchan unos pajaritos de fondo, porque estoy acá como al lado de un arbolito con muchos pajaritos, así que cualquier cosa me avisan. Bueno, perfecto, no, sería un placer que aparezcan por ahí. Cecilia, contanos un poco de tu experiencia, la experiencia del equipo trabajando en esta temática. Bueno, la verdad, Silvertech es un programa que empezó hace 3 años, en 2022. Y en ese momento lo que nosotros buscamos en Silvertech es generar una transformación sistémica en todo lo que es el edadismo en el mundo del trabajo. Y cuando hablamos de edadismo, de lo que estamos hablando es de la discriminación por edad, que, aunque todavía se habla bastante poco, es una de las principales causas de discriminación en el mundo, junto con raza y con género. Entonces nosotros lo que buscamos en un primer momento a lo largo del programa fue visibilizar que esto es un problema, ¿no? Visibilizar que esto es algo que está pasando y que para una persona que tiene más de 45, 50 años, si se queda sin trabajo o si de repente siente que quiere reorientar su perfil profesional y empezar a hacer algo distinto a lo que venía haciendo, es muy compleja esa inserción en el mercado. ¿Cuáles son esas complejidades? En general, o sea, como a grandes rasgos, tiene que ver con todos los sesgos y creencias que asociamos a la edad, ¿no? Como, ¿qué pensamos? Bueno, pues que una persona de 50 años, por ejemplo, no se va a sentir cómoda con una jefa o un jefe más joven, de menor edad. Eso es una creencia que no está demostrada. O que una persona a los 50 y largos, 60 años, va a querer cobrar determinado salario o honorarios. O que las personas después de los 50 años son mucho más rígidas y les cuestan los cambios. Entonces, esas y un montón más, como son ideas que empiezan a aparecer, que están en el inconsciente colectivo, digamos, como que algunos sesgos u otros, pero todos estamos atravesados por estos sesgos. Entonces, lo que pasa es que esos sesgos afectan la toma de decisiones en todos los ámbitos, y estos también se reflejan en los procesos de selección que llevan adelante las organizaciones a la hora de contratar empleados o de sumar colaboradores a los equipos de distintas maneras. Por eso nosotros en Silvertech no solo trabajamos para las personas de 50 años o más haciendo formaciones, sino que también buscamos que del otro lado, el mundo de las organizaciones en general y de las empresas en particular, empiece a charlar cada vez más de que esto está pasando, porque poder visibilizarlo, poder nombrarlo es el primer paso para que empiece a transformarse también. Y según los registros que ustedes tienen, ¿hay predisposición de las empresas para tomar a personas mayores de 50?
Hay bastante reticencia, hay varios estudios que se fueron haciendo acá en Argentina. Silvertech solo funciona en Argentina, pero nosotros hicimos un test a 80 organizaciones del país y el resultado que tuvimos es que menos del 15% de las personas que trabajan dentro de esas organizaciones tienen 50 años o más. Y la mayoría de esas personas no ingresaron a la compañía, a la organización, después de los 50, sino que fueron creciendo en edad, digamos, dentro de la compañía. Y esto también hay otros informes, estudios y relevamientos que se han hecho, no solo nuestros, digamos, de otras organizaciones que también ponen en evidencia esto. También está bueno decir que nosotros lo que vemos es que del 2022 que empezamos a hoy, empieza a haber otras conversaciones, todavía incipientes, todavía por ahí como las acciones concretas que generan la transformación tienen mucho, digamos, por crecer y hay mucho más por hacer, pero sí nos dimos cuenta en este proceso de que al principio, en 2022, nos costaba un montón abrir esa conversación y hoy es mucho más fácil e incluso muchas veces algunas empresas se acercan al programa a decir, che, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y algunas que ya han empezado a hablar, bueno, y que por ahí están haciendo algunas cosas, es ¿qué más puedo hacer? Y eso es una súper buena noticia, porque, a ver, esto es un cambio bastante radical, digamos, como que es un cambio en las creencias que tenemos a nivel social, entonces va a implicar un proceso, pero que ya esto se empieza a visibilizar y se empieza a nombrar dentro de lo que es el mundo de las empresas, no es menor. Sí, teniendo en cuenta también... Sí, te escucho. Que hay muchos cambios en el mundo laboral hoy, ¿no? Como más allá de que podemos hacer como este recorte a qué pasa con la población silver, también es un momento del mundo laboral en donde la tecnología, la virtualidad, como empieza a haber como un montón de cambios en las estructuras que hacen que también este proceso sea más desafiante. Cecilia López Mendieta, de Silvertech, nos está hablando de la inclusión de personas de más de 50 años. ¿Han visto qué claro se escucha? Cecilia vive en el monte, en San Marcos Sierra, y desde ahí trabaja y desde ahí reflexiona esta mañana. Por eso nos hablaba de los pajaritos. Vos sabés que hace un ratito, mientras escuchábamos música, Cande Rigoni, que está con nosotros, nos comentaba informalmente el fenómeno de Mirta y cómo a veces nos reímos injustamente y hacemos hasta chistes con que trabaje todavía a esta edad, casi llegando a los 100. Sí, y además, Ceci, esta cuestión que vos traes y qué hermoso todo lo que están haciendo, que tienen que ver con humanizarlos, ¿no? Digamos, humanizarlos y saber que nosotros también vamos a llegar a esa edad. Entonces, ¿qué nos pasa, no? Digamos, con la vejez, con el crecer y con el seguir también habitando espacios laborales que nos nutran, ¿no? Que sean interesantes, porque esta cuestión del chiste, ¿no? De reírnos, ¿de qué nos estamos riendo? ¿De que no es algo posible? ¿De que no es algo deseable? ¿De qué nos estamos riendo? Está buenísimo lo que traes, Cande, porque de vuelta, así como por ahí yo vengo nombrando sesgos asociados a la edad más implicados, digamos, en el mundo del trabajo, los sesgos asociados a la edad es algo que atraviesa toda la vida, ¿no? Y parece que envejecer está mal, que envejecer no está bueno, y la verdad es que hoy la esperanza, digamos, la cantidad de años que vivimos está creciendo, la esperanza de vida está creciendo. Hoy en Argentina el promedio es 78 años y va a seguir creciendo. Entonces, también está bueno que nos empecemos a preguntar cuál es la vida que queremos vivir, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad que es colectiva, pero también hay una responsabilidad que es individual. Y en ese sentido todavía también hay mucho por reflexionar, por seguir hablando, por compartir las experiencias que vamos viviendo a medida que vamos creciendo, y esto digo como más allá de la edad, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60.
Entonces, también hay algo súper interesante que empieza a aparecer con esto de que como la población a nivel mundial está envejeciendo, que es cómo pensamos ese momento vital, ¿no? Desde muchos sentidos, esto que vos decís, desde lo social, desde las actividades que vamos a hacer, desde la salud, ¿no? Como qué alimentación quiero tener hoy para prepararme y seguir saludable a los 70, a los 80, la actividad física, el tema finanzas, ni hablar. Entonces, como hay mucho ahí, como no solo en el plano de lo laboral para seguir haciendo, porque también hay algo de que la energía vital se alimenta de que podamos ser personas creativas, ¿no? De que sigamos inspirándonos y nutriéndonos de cosas que nos hacen bien. Como el bienestar se autosostiene con el propio bienestar, y eso, si bien digo, como el contexto es bastante importante y no todas las personas estamos en la misma situación, y eso también está bueno ser consciente, por lo menos los que sí podemos tener esa libertad de empezar a prepararnos, de soñar, digamos, ese futuro, está bueno que lo hagamos y que lo planifiquemos. ¿Y qué herramientas tenemos para trabajar frente a esta idea de que lo distinto incomoda? A ver, ahí yo creo que la apertura a vincularnos es fundamental, porque lo distinto incomoda también porque no lo conocemos muchas veces, ¿no? Como cuando lo distinto incomoda, en general es porque está muy atravesado por creencias, por sesgos, por mis propias mentalidades que me dicen que eso que es distinto es peligroso, desde algún lugar muy inconsciente también, ¿no? Como si es distinto, como no lo conozco, pone en riesgo, y lo que pone en riesgo muchas veces son mis propias creencias, que a la vez son necesarias, porque es lo que nos ayuda a ir sosteniendo la vida cotidiana. Pero también es importante poder desafiar las creencias que tenemos. Entonces, creo que la mejor manera de desafiarlas es abrirnos al vínculo, al encuentro con esa otra persona, porque a la vez, digo, como obvio necesitamos de generalizaciones, pero cada persona es un mundo, ¿no? Y acá, como en estas cajitas de cuántos años tenés, de qué género sos, como también hay mucho encapsulado ahí, que cuando vos te encontrás con esa otra persona de carne y hueso, digamos, empieza a desplegarse algo que es único. Y que cuando nos dejamos interpelar en ese encuentro, lo que sucede, creo yo, es muy mágico. O sea, siempre es nutritivo este encuentro, siempre hay algo que puedo aprender y también algo de mí que puedo brindarle a esa otra persona. Y creo que ahí está lo interesante. Vivimos en un mundo que nos aleja bastante de priorizar el vínculo. Sí, pero que también propicia, lo decíamos antes, hace un rato acá también, ¿no? Esto de interpelarnos y pensar cuáles son nuestros miedos hoy, qué cosas nos siguen dando culpa, y también ir midiendo si estamos viviendo o no un salto de conciencia. A mí me da la impresión que con programas como estos que ustedes impulsan, empieza a tejerse esa malla intergeneracional que parece tan atractiva, tan potente para todo lo nuevo que hay que diseñar, ¿no? Sí. Sí, hay algo muy lindo que pasa en el programa y que, a ver, como con mucha honestidad, no es algo que habíamos planificado, y que cuando empezó a suceder fue como, wow, mirá qué bien esto, y que después cuando le decís como, y era un poco obvio que iba a pasar, ¿no? Pero el encuentro, el empezar a construir comunidad, y digo como, a ver, nosotros nos pasa que hoy tenemos más de 2.300 personas egresadas de las formaciones, ¿no? Como el vínculo que se empieza a generar en esa grupalidad, más allá de la formación, ¿no? Como que en general en todas las cortes, en todas las aulas nos pasa que una vez que termina la formación las personas se siguen conectando más allá de lo que el programa propone. Y ahí ya me parece que hay algo muy poderoso. Sí. Cecilia López Mendieta de Silvertech nos está hablando, es especialista en educación y nuevos aprendizajes, de la capacitación necesaria de los mayores de 50, dado que esa población crece y está pidiendo ser más activa.
Sí, me parece, Ceci, súper valioso todo lo que decís, porque también te conecta con el sentido de la autoestima, de que no importa la edad que tenga, merezco estar bien y merezco poder pensar, entonces, en un proyecto de vida que me garantice ese bienestar, ¿no? Rompiendo un poco estas imágenes con las cuales veníamos pensando o asociando, ¿no? Determinadas edades, como por ejemplo la jubilación, el estar retirado y no hacer nada, ¿no? Hay imágenes con las cuales nosotros implícitamente asociamos a estos momentos de la vida. Y yo creo que el poder repensarlos desde un lugar amoroso y amable y real, teniendo en cuenta que yo también voy a habitar ese espacio, poder empezar, ¿no? Como de a poquito a ir cambiando este paradigma y esta visión, porque en realidad lo que nos hace bien es incluir al otro, poder conectarnos, ¿no? Poder estar bien, disfrutamos de los vínculos, ¿no? No hay nada que nos haga más feliz que ver al otro bien, tenga la edad que tenga, y esto que vos traés, ¿no? De cómo nos nutrimos generacionalmente. Entonces, qué importante eso, que suceda, digamos, que no quede en un plano utópico, sino pensar en, bueno, esto sería muy deseable, cómo traerlo al plano real. Y quizás sea bueno que nos cuente, Cecilia, cómo sucede eso, ¿no? ¿Cuál es la capacitación, la dinámica que emplean para poder incorporar definitivamente a estas personas al mundo laboral? Bien, nosotros tenemos, con las personas, las formaciones están enfocadas en lo que son herramientas tecnológicas para el mundo del empleo. Son, por ahí hemos hecho formaciones de testing, de diseño UX. Ahora hicimos también este año una de emprender con inteligencia artificial. Y en el paralelo, digamos, mientras van aprendiendo esas herramientas técnicas, también hay una formación que es socioemocional. Porque acá, Cande, vos usaste la palabra autoestima, que es fundamental, porque hay muchas historias de personas que vienen intentando, como mandan currículum, con suerte llegan a alguna entrevista, y la no respuesta, ¿no? Como esa puerta que nunca se abre, no importa cuántas veces la golpee. Y ahí empieza a aparecer un tema que es complejo también, porque es cuántas veces uno se puede sostener el no y seguir con la misma fuerza para empujar el proceso. Entonces, cuando hay mucha reticencia a poder incorporar a esta población, lo que empieza a pasar es que el autoestima empieza a teclear, digamos, empieza a entrar en un plano de la inestabilidad, y acá, obvio, depende mucho de cada persona, pero lo socioemocional también es súper importante, ¿no? Como como cuando uno está en esa situación en donde ya es muy difícil poder reconocer cuáles son los talentos, lo valioso de la experiencia, qué es lo que tengo para dar. Para nosotros es fundamental ese espacio socioemocional en las formaciones, porque también es una invitación a volver a conectar o a redescubrir todo lo valioso que hay en cada persona. Y eso, de vuelta, no solo desde lo individual, sino desde el poder compartirlo en grupalidad. Entonces, las formaciones atraviesan a grandes rasgos esos dos ejes, la parte técnica y la socioemocional. Cecilia, sobre eso, cuando uno va al ámbito público o privado, se encuentra con cabezas juveniles, la mayoría son personas muy jóvenes. ¿Qué papel juegan los liderazgos actuales para cambiar esa mentalidad? Porque, digamos, si yo tengo el poder de decidir, tanto en el ámbito público como privado, ahí hay una herramienta fantástica que podría emplear. En tanto esos liderazgos estén actualizados y en esta línea de la cual estamos hablando, ¿no? Sí. Hay de todo, hay mucho por seguir profundizando, y los liderazgos son claves, porque a veces pasa que por ahí las organizaciones empiezan a, qué sé yo, digo, en cualquier proceso de selección la etapa 1 es el filtro de CVs. Ponele que pasas ese filtro y llegas a la entrevista. Y ponele que la persona de recursos humanos o de selección ya tiene un poco más este mindset, esta mentalidad de la diversidad y demás. Pero muchas veces, para algunos roles, la decisión nunca la toma, nunca termina ahí en recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la importancia de que el liderazgo de cada organización pueda tener esto en mente. Hay algunos que lo hacen, hay
todavía de vuelta, como un largo camino por recorrer ahí, pero el liderazgo es fundamental. Cómo los liderazgos se plantean, incluyen y pueden pensar, sobre todo en el mundo de las empresas, el negocio incluyendo a las personas, ¿no? Como esta diversidad donde realmente, o sea, ya está recontra comprobado que cuanto más diverso es un equipo, y no solo hablo de generaciones, mayor es la productividad de ese equipo, más mirada, más creatividad, soluciones mejores a los problemas. Entonces, acá, que los liderazgos puedan poner en juego y puedan ser un poco el ejemplo de alguna forma, es clave, y ahí creo que todavía sí hay un recorrido para profundizar. Porque lo curioso es que, y no solo en liderazgos jóvenes es un tema a seguir profundizando, incluso en liderazgos silver, como de más de 50 años, claro, todavía hay muchas mentalidades para revisar. Sí, mucho miedo se ve. Sí, tal cual, Ceci. Yo te escuchaba y pensaba, yo también trabajo enseñando el uso de las tecnologías con distintos sectores, ¿no? Donde también está incluida gente grande, donde es indispensable esto que vos decís. Por un lado, la alfabetización de la técnica, pero por otro lado, la escucha respecto a las narrativas que esa persona se está diciendo sobre su edad y su vinculación con las tecnologías. Entonces, cuando uno abre un espacio, ¿no?, de escucha, y donde esa persona también entra tal vez en contacto por primera vez con esas creencias respecto a lo que piensa que puede y no con el uso de las tecnologías, es súper importante esto que vos traes, que es el contacto con la grupalidad, porque el grupo sostiene. Entonces, cuando el grupo está formado de distintas generaciones, se va produciendo una nutrición, ¿no?, a nivel intergrupal, y esto tiene resultados asombrosos porque hay una nutrición por parte de la experiencia y por parte de la juventud. Así que bueno, súper valioso e importante que traigas todo esto. Me parece que es sumamente nutritivo para todos el poder reactualizar estas creencias, porque nos hace bien realmente y nos merecemos, ¿no?, el poder pensar desde un lugar que nos haga ser mejores, fundamentalmente, poder evolucionar, desafiarnos, porque sin desafíos no hay crecimiento, no hay evolución. Hablando de desafíos, yo te propongo uno de final. Estamos cerrando el programa. Estamos hablando de cómo interconectarnos, cómo relacionarnos de otro modo en contextos que no resultan conocidos a veces. ¿Cómo te fue a vos yendo desde Buenos Aires a San Marcos Sierra y cómo te relacionás con esa comunidad? Me encanta. A mí me fue muy bien. Yo estoy acá hace 5 meses y medio. Fue obvio un súper desafío pasar. Yo viví toda mi vida en Buenos Aires, en Capital, y pasar de la ciudad de Buenos Aires a un pueblo en el monte ha sido súper desafiante en muchos sentidos, pero creo que hay algo de la virtualidad. Digo, que yo hoy pueda trabajar desde la computadora y hacer lo que hago es un beneficio y es una ventaja, y a la vez poder descubrir otras formas de armar esa vida cotidiana, otros tiempos, otra conexión con la naturaleza. Como creo que yo siento, yo soy una persona que los desafíos le gustan mucho, y creo que también nos traen muchos aprendizajes, y uno de los grandes aprendizajes que yo estoy construyendo acá es ¿no? Como al reconocer formas de pensar y de vivir la vida que por ahí son muy distintas a las que tenemos a las que solemos tener, o por lo menos en el entorno que yo habito en Buenos Aires, y de repente ver como hay otros mundos posibles, ¿no? Y creo que eso siempre es inspirador y alentador, y siempre nos invita a volver a habitar esta pregunta de, o que yo me la hago bastante cotidianamente, si la vida que estoy viviendo es la vida que me quiero dar, que es la que quiero vivir, ¿no? Como yo no... A medida que también fui avanzando en la vida, en los procesos, como tomé mucha más conciencia de que lo único que tenemos es tiempo. Entonces, ¿a dónde pongo mi energía? ¿A qué cosas y a quiénes les dedico tiempo? Creo que es algo que fui aprendiendo a darle cada vez más valor. Y estar acá me invita a ser cada vez más consciente también de eso. Un gran abrazo, Cecilia. Muchas gracias por este rato con nosotros.
Gracias. Beso enorme. Beso. Cecilia López Mendieta, de Silvertech, hablando de la educación y la incorporación de personas al mundo del trabajo de otras edades, de lo nuevo, de los cambios profundos, y desde San Marcos Sierra, donde vive, ahí en Córdoba, trabajando para un proyecto internacional. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.